Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Santo es nuestro Señor. Santo es nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Damos gloria a ti, alabanza y honor, alabanza y honor al Cordero, al Cordero. Gloria al Señor. Bendito y alabado es el Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Dale gracias al Señor por este maravilloso y precioso día. Un día que el Señor nos ha permitido estar con la familia, nos ha permitido estar en la iglesia y en este momento compartiendo la palabra. Y qué bueno es poder estar con ustedes también allí compartiendo del Evangelio. Por eso yo le invito a que hagamos una oración, a que continuemos tomados de la mano del Señor, que continuemos intercediendo. Damos gracias a Dios por la salud de nuestra hermana Mary. Ya está un poco recuperadita, pero seguimos orando por la salud de nuestro hermano Héctor. Por eso yo le ruego que continuemos, amado hermano, allí en pie de lucha. Amén. Continuemos intercediendo sin bajar la guardia, clamando al Señor, porque Dios, yo sé que Él va a obrar conforme a su misericordia, conforme a su bondad, conforme a su voluntad. Entonces le invito para que me acompañe y oremos. Amén. Padre, amado Dios Todopoderoso, en esta noche, en este momento, Señor amado, venimos delante de tu presencia, papito lindo, para implorarte, Señor, para rogarte, Dios amado, que tu favor, que tu misericordia, Señor, no se aparte de nosotros. Padre, nosotros reconocemos que somos menesterosos, reconocemos, Señor, que te necesitamos, que somos los más necesitados. Reconocemos que si tú no estás con nosotros, Señor, estaríamos perdidos. De nada sirve, Señor, el esforzarnos, Señor, si tú no estás con nosotros. Bien dice tu palabra, Señor, allí en el Salmo 127, que si tú no edificas la casa, en vano edifica, Señor amado, el constructor, y en vano vela la guardia. Señor, nosotros somos necesitados y por eso te suplicamos, Señor, que no te alejes de nosotros. Por favor, no te alejes nunca de nosotros. Que siempre tu misericordia, tu gracia, tu poder, tu favor, tu bendición esté con todos nosotros, mi Rey. Igualmente, Señor, que esa ministración tuya, que esa presencia tuya, Señor, sea haciendo en nosotros, bendito Dios, esa liberación, sea haciendo en nosotros ese consumación, Señor, ese consumiendo, Señor, ese pecado, consumiendo en nosotros, Dios, todas aquellas cosas que no son tuyas, mi Rey.
Yo te pido por favor que tu presencia sea haciendo esa obra, Señor, de purificación en cada uno de nosotros. Yo te suplico, Padre, que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor. Que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer conforme a el propósito suyo, conforme a tu propósito, Señor Dios Todopoderoso. Te lo ruego, papito lindo, que seas tú bendiciéndonos, Señor, con tu palabra, que seas tú bendiciéndonos en este momento, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote a través de mi vida, a través de la vida de nuestros hijos, tus hijos, de la iglesia, Señor, y todos los hermanos que nos sintonizan. Papito lindo, venimos colocando delante de ti nuevamente a nuestro hermano Héctor, Señor, dándote las gracias, Señor, dándote las gracias por lo que has hecho, mi Rey. Muchas gracias, Señor, porque le has guardado, mi Rey. Y sabemos, Señor, que tu voluntad se cumplirá en él. Suplicamos, Señor, para que tu misericordia le cobije. Padre, te damos gracias por nuestra hermana Mary, por la recuperación de ella. Infinitas gracias te damos, mi Rey. Muchas gracias, papito lindo, por obrar, por operar, Señor, milagro, por dar, Señor amado, esta nueva oportunidad. Padre, que todo lo que nosotros hoy y siempre, Señor, hagamos sea para gloria tuya. Yo te suplico, Padre amado, que bendigas a este pueblo, Señor, y que todos juntos, Señor, podamos ser edificados con esa palabra que tú das a cada uno de nosotros, mi Rey. Que podamos hoy igualmente compartirla, Señor, y poder ser instruidos, bendito Dios, conforme a tu gloria, conforme a tu palabra, conforme a tu ministración. Aquí estamos, amado Rey, aquí estamos, amado Jesucristo, aquí estamos, Espíritu Santo, prestos a escucharte. Te pedimos, mi Señor, que nos lleves, bendito Dios, a la cama con una palabra, con un rema, mi Señor amado. Padre, lo necesitamos, y que aún en las noches sea tu palabra, Señor, en nuestro oído, y sea tu voz, bendito Dios, allí sellándose, Señor, en todo nuestro ser. Padre, muchas gracias por este momento, Señor, que nos permites reunirnos. Es un momento maravilloso donde tenemos para compartir, para estudiar, para predicar, Señor, tu palabra. Te suplicamos, mi Señor, que no permitas que de mis labios, Señor, salga alguna herejía, Señor. Yo te lo suplico, Padre, purifica mis labios, Señor, purifica, Señor, esas palabras que saldrán de mi boca, Padre. Refrena, Señor, mi lengua, Padre, si va a salir algo que no es de tu agrado, Señor amado. Si va a salir alguna palabra, Señor, que no es tuya, Padre, por favor, refrena mi lengua, Dios. Yo te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mi amado hermano, Dios le bendiga. Damos la bienvenida a este discipulado de la Iglesia de Cristo Benjamín. Recuerde que somos una iglesia de ministerios Ebenezer. Y es de nuevo para mí un orgullo, una bendición, un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están allí en sintonía. Y les recuerdo que estaremos allí compartiendo sus mensajes, estaremos allí compartiendo sus saludos, estaremos allí compartiendo sus remas con respecto al tema del día de hoy. El tema del día de hoy lo titulamos los necesarios. Y por eso le ruego que esté usted allí compartiendo con todos nosotros con respecto a este tema, estos necesarios que hay en la Biblia y nos muestra la Escritura. Y queremos saludar allí a todos nuestros hermanos. Allí están mis hijos, Mateo, Elizabeth, mi esposa, atrás de las cámaras.
esperando sus comentarios. Les recuerdo también que esta semana, con el favor del Señor, tendremos el culto el día viernes, tendremos el servicio de intercesión el día jueves, mañana también tendremos servicio de discipulado, el día sábado tendremos nuevamente la escuela de intercesión y el día domingo tendremos también el culto de Santa Cena. Le recuerdo que tenga preparado un zumo de uva o un jugo de uva, o en los casos, digámoslo así, donde no podamos conseguir algo relacionado con las uvas, ya sea un moresco o un fresco, en el caso pues más extremo, una gaseosa de uva, amén, pero que sea con uva, y también un pedazo de pan. Ahora, también quiero recordarles que vamos, con el favor del Señor, también a hacerlo por Google Meet. Si usted quiere participar virtual, presencial con nosotros el día domingo, usted descargue allí Google Meet. Es muy sencillo, se mete al Play Store y descarga Google Meet. Y el día domingo vamos a estar enviando el link a las 5 o 5 y media de la tarde. Amén, para que compartamos allí como lo hicimos hace un mes en la Santa Cena anterior. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a saludar a nuestros hermanos que están allí en sintonía. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a saludar al hermano Eder Durán, a Mauricio Rojas, a Diana Carmona, a Rosalba Herrera, Nubia Velázquez, María Teresa, que nos dice buenas noches, Dios les bendiga, un abrazo, a Gloria Tirado, que nos dice también Dios los bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bienvenidos a todos mis hermanos. Ahí están mis hijos esperando también sus comentarios, sus saludos, sus aportes con respecto al tema. Amén. Y es algo bien tremendo y bien hermoso, porque el Señor coloca en la Escritura algunas palabras, unas palabras claves. Amén. Toda la Escritura dice, la palabra es inspirada por Dios. Amén. Toda la palabra es clave, sí. Pero deja algunas palabritas que como decimos nosotros, nos hacen rema, nos hacen clic a nosotros. Amén. Y hablando de estos necesarios, hay cosas que nosotros, por decir, cuando programamos una actividad, nosotros tenemos que en esa programación ver y programar lo que es necesario, Si vamos a realizar, hablándolo aquí en el ministerio, si vamos a realizar una vigilia, pues entonces necesitamos programar la alabanza, necesitamos programar la oración y también la palabra. Si es una vigilia de pronto donde tenemos programado invitar a algunos ministros, pastores o hermanos, ancianos, tenemos que hacer una programación. Entonces hay cosas que son necesarias en nuestras vidas. Igual cuando también estamos allí programando un viaje, un paseo, o llámese lo que se llame. Hay cosas necesarias que son puntuales. Amén. Igual para nuestra vida, la planeación de nuestra vida, hay cosas que son necesarias. Siempre he tenido en mi corazón de enfatizar en mis hijos, de tener un plan de vida, que quiero ser yo el día de mañana, a 2 años, a 5 años. Y entonces, con respecto a todo eso, necesariamente hay cosas que se deben de hacer, no es dejarlas por allá en el olvido, no. Por eso se habla de necesarios, algo que se necesita hacer para poder llegar. Y la Biblia no es la excepción, pues es el libro sagrado, el libro santo, el libro que viene de parte de Dios, y también nos enseña eso, que hay cosas que son necesarias, que no las debemos de dejar por allá en el olvido, sino que son necesarias hacer. Amén. Entonces quiero que las miremos y que compartamos
vuelvo y lo digo, allí están mis hijos, ellos están allí esperando, por eso ellos saben que cuando haya algún aporte, de inmediato me hacen señas o me interrumpen para estar allí comentando ese aporte que es enriquecedor. Créanme lo que el primero que aprende soy yo. Esto es algo que me ha enriquecido de una manera maravillosa, de una manera abundante, y quiero hacerlo así, que entre todos podamos estar allí enriqueciéndonos a través de la palabra. Tenemos ahí un aporte. También saludamos a los hermanos Walter Andrés. Amén. Y a toda la familia, que Dios les bendiga. Y a Lady Joana Rojas también. Amén. Gloria a Dios. Y también, de pronto está ahí, no sé, la hermanita Rosalvita. Bueno, sí, Rosalba Herrera. Rosalvita también está allí. Y los otros hermanos que también van a estar allí entrando. Bienvenidos, mis amados hermanos, bienvenidos. Entonces quiero que me acompañe a la palabra del Señor, a Lucas. Lucas, en el capítulo 2 de Lucas. Y quiero que leamos desde el versículo 46. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 46. Usted sabe la historia que van con el niño a Jerusalén a celebrar la fiesta. Amén. Pero los padres se descuidan y el niño digámoslo así, estuvo en el templo. Estaba en el templo. Amén. Y miren lo tremendo. Aquí en el versículo 46 dice: y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. Le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Quiero leerlo todo y después comenzar como a desglosar algo bien importante. Dice el versículo 47: todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aleluya. Entonces quiero que miremos algo aquí muy importante. Y era que había, como ya lo dijimos al comienzo allí de este versículo, ahí los versículos más anteriores, nos habla que ellos subieron a la fiesta. Amén. Ellos estaban allí en Jerusalén y estaban en la fiesta. Y resulta que en la fiesta de la Pascua, los padres se descuidan, por decirlo así, se descuidan, y el niño se queda en el templo, y comenzaron ellos a buscarlo, y dice que durante 3 días estuvieron buscándole. 3 días. Pero ellos no habían entendido algo especial. No habían entendido algo especial. De pronto María sabía que el niño le gustaba jugar, sabía que de pronto el niño le gustaba estar con su padre en la carpintería, hablando de José, pero de pronto no se habían dado cuenta que al niño le gustaba las cosas del reino, las cosas de Dios, las cosas
que se predicaban en el templo, en la iglesia. Y buscaron durante 3 días en muchas partes, pero no habían buscado en el templo, no habían buscado en la iglesia. Y había algo bien hermoso y bien maravilloso que nos enseña ahí en el versículo 46, que dice que el niño estaba en el templo, estaba en el templo, pero él siendo el mismo verbo, él siendo la palabra, dice que estaba sentado en medio de los maestros, sentado. Y allí esa palabra es reposado, esa palabra es descansado. Y él lo que estaba haciendo era escuchándolos, escuchándolos. Y luego de escuchar, hacía las preguntas. Y es algo que nos enseña a nosotros. Nos enseña. Porque es necesario nosotros estar en la casa del Señor. Es necesario estar en la casa del Señor. Pero, ¿para qué? ¿Para qué es necesario estar en la casa del Señor? Cuando nosotros leemos ahí el Salmo 27, nos habla de contemplar la hermosura de su santidad. Y también para inquirir. Esa palabra allí, inquirir, es para preguntar. Y cuando leemos el Salmo 27, en el versículo 4, ahí está hablando que todos los días, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días. O sea, había un necesario allí en el salmista. Y este también era un necesario del Señor. Y es un necesario nuestro, porque bien lo dijimos al comienzo. Algo que no es, por decirlo así, negociable. Esto es una necesidad que debe de brotar desde nuestro corazón. Es una necesidad que debe de brotar desde nuestro interior. Había algo importante cuando terminamos ahí en el versículo 2, y dice la Biblia que él crecía. O sea, ya luego lo vamos a ir desarrollando. Crecía, pero ese crecimiento no se puede dar si nosotros no estamos no solamente en el templo, porque puede que estemos en el templo, pero con las pautas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, tanto en el Salmo 27 como en muchos pasajes, como aquí en Lucas capítulo 2, que Él se sentaba. ¿Y para qué se sentaba? Para oír. O sea, nosotros debemos de contemplar, como dice allí el Salmo 27, contemplar la hermosura. Cuando estemos en la palabra, amén. Porque cuando estemos en la adoración, en la alabanza, es un gozo, es una ministración. Entonces allí también habla de contemplar, pero es una necesidad que hay en nuestro espíritu y debe de ser complacida. Nosotros debemos de complacer esa necesidad. Mire, es tremendo porque los medios de comunicación lo que hacen es crear una necesidad, algo que no es necesario, pero ellos crean o hacen la forma, la manera de crear necesidades en las personas. Y a su vez ellos suplir esa necesidad. ¿Qué es lo que hacen a ciencia cierta los vendedores? Suplir una necesidad. Pero ¿qué hacen las propagandas? Crean una necesidad en las personas. En nuestro corazón, en nuestro interior, debe de haber una necesidad. Y como bien lo estamos diciendo, ¿de qué? De estar en la casa de nuestro Padre Celestial, en la casa de Jehová, en la casa de nuestro Dios. ¿Pero para qué? O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros de ir? ¿O qué necesidad tenemos nosotros para suplirla en la casa de Jehová? Porque debería ser también la pregunta. ¿Cuál es la necesidad? Amén, de ir a la casa, ¿pero a qué?
O sea, que debe de estar en mi corazón como esa necesidad para suplirla, para yo decir, gloria a Dios. Como cuando usted va a la iglesia, mi amado hermano, y tiene esa necesidad, uno, de escuchar la voz de Dios. Tiene esa necesidad de que el Señor te hable, te responda. Y cuando usted va a la iglesia, se goza, contempla al Señor, y el Señor le responde, usted sale, gloria a Dios, bendito mi Señor. Ya fue suplida una necesidad. Si usted tenía una necesidad de alabar, de glorificar al Señor, de estar a sus pies en la iglesia, de adorarle, y cuando usted va a la iglesia y suple esa necesidad, dice, gloria a Dios. Como decimos de pronto nosotros, salimos nuevos. Entramos de pronto con carga, de pronto con estrés, de pronto con angustia, y salimos livianitos. Se suple una necesidad. Se suple una necesidad. Porque ahí es. Nosotros muchas veces decimos, yo quiero ir a la iglesia. ¿Pero para qué? ¿Será que para complacer a un amigo, a una amiga? Para quitarse esa persona de encima porque es que me tiene seco, que vaya a la iglesia, que vaya. Entonces yo quiero complacerlo. Que en nuestro corazón haya ese deseo y esa necesidad, primero, de buscar de Dios. De buscar de Dios. Porque lo vamos allá. Él dice que si nosotros lo buscamos, Él no se va a esconder. Él se va a dejar hallar, se va a dejar encontrar. Entonces hay necesidades. Y esa necesidad es de ir al templo, de ir a la casa del Señor, pero primero a escuchar. O sea, debe de haber una necesidad en nosotros de escuchar su palabra. Por eso todos estos discipulados debe de haber una necesidad. ¿Cuál? Necesidad de escuchar la palabra. Y cuando terminemos, como bien lo decíamos en la oración, que podamos irnos a descansar con esa palabra en nuestro corazón. Decirle, Padre, gracias, porque saciaste esa necesidad de escuchar tu palabra, bendita palabra. Si hay aportes, ya saben que los pueden estar allí enviando, que están mis hijos. Pero entonces es eso, esa necesidad. Y aquí el Señor Jesucristo nos muestra y dice, se sentó, sentado. O sea, yo voy a la iglesia a correr, yo voy a la iglesia a hacer desorden, yo voy a la iglesia. No, aquí está hablando de estar sentado, de estar atento, de estar escuchando al pastor, a la pastora, a los ministros, la alabanza, la adoración, supliendo una necesidad de servicio, al servicio. Pero yo voy a suplir esa necesidad en la iglesia, esa necesidad que hay en mi interior. Primero, sentado, escuchando, y luego, dice ahí, haciendo preguntas. Haciendo preguntas. Y hacer preguntas se vale, porque lo dice la Biblia. Qué bueno sería que después de un culto, o después de un servicio, o en estos medios, porque muchas veces también nos encasillamos en que el culto tiene que ser solamente con la palabra. Pues aquí está diciendo que una de las maneras es hacer preguntas. Es enriquecedor totalmente. Porque también podemos sacar un espacio, y lo debemos sacar, para hacer preguntas. Porque ¿de qué me hablan las preguntas? Uno, de estar interesado en las cosas de Dios. Y ese interés me lleva ¿a qué? A aprender más. O sea, me está hablando que yo voy a la iglesia, me es necesario para suplir una necesidad de aprendizaje. Porque nosotros necesitamos aprender. Pues no nos las sabemos todas, y todos los días lo hemos dicho, necesitamos aprender más del Señor. Entonces hay una necesidad todos los días, o cuando vamos a la iglesia, ¿de qué? De escuchar la palabra. ¿Para qué? Para hacer preguntas. ¿Por qué? Porque estamos sedientos de aprender de Dios. Porque estamos sedientos de aprender cada vez más de nuestro Señor, del reino, de todo lo que compete al Señor. Es una necesidad. Y bien lo dice aquí. El Señor, siendo Él el Verbo, se sentó a escuchar. Y luego hacía preguntas.
Y todos quedaban sorprendidos, sorprendidos de su entendimiento y de las respuestas que él daba, que él mismo daba. Porque ya venía el cuestionamiento, también a él. Pero él mismo hacía las preguntas y si no respondían, él las respondía. Él las sabía, lo sabía, pero estaba allí aprendiendo cómo ellos hablaban, de qué estaban hablando, y ya luego él venía y hacía preguntas. Y si no respondían, él mismo las contestaba. Porque aquí dice en el versículo 47, de su entendimiento y de sus respuestas. De sus respuestas. Entonces, nosotros tenemos una necesidad de ¿qué? En el versículo número 52, Jesús crecía, de tener un crecimiento. Nosotros vamos a la iglesia, es una necesidad de nosotros estar en la casa de nuestro Padre. Tenemos una necesidad. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Porque es necesario crecer. Entonces, mire, necesitamos estar atentos. Necesitamos gozarnos. Es una necesidad que hay en nosotros, gozarnos, deleitarnos en la adoración, escuchando la palabra, teniendo sed de aprender. ¿Para qué? Para tener un crecimiento. Para tener un crecimiento en sabiduría. En sabiduría. Pero mire, no quiero pasarme el versículo 52, el versículo 51, que dice que el Señor Jesucristo se sujetaba, era sujeto a sus padres terrenales. Era sujeto. Él no podía quebrantar su propia palabra. Entonces vamos a la iglesia, al templo. ¿Y qué nos enseña estar en el templo o esa necesidad de estar bajo sujeción? Bajo sujeción. También debe haber una necesidad en nosotros aprender la sujeción. Aprender. Y luego viene el versículo 52, para crecer en sabiduría, para crecer en estatura y en gracia para con Dios. En estatura y en gracia para con Dios. ¿Y en dónde lo hacemos nosotros? En el templo. Por eso debe haber esa necesidad en nosotros. Cuando usted ve la palabra del Señor, dice que Samuel estaba, amado hermano, en el templo, allí en Primera de Samuel. Samuel vivía en el templo. Dormía allí cerquita del arca, en el lugar santísimo. Y dice allí en el versículo 1 de Samuel 2:26, dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo hermoso del Señor es que nos llena primeramente de gracia para con Él. Crecemos en sabiduría, en estatura, pero no solamente para con Dios, porque las cosas espirituales se deben de reflejar en las cosas literales. Es una necesidad, y donde nosotros, amado hermano, tengamos ese crecimiento, debemos de reflejarlo a los hombres. Ese conocimiento de sabiduría, de gracia. Ese conocimiento debemos también de reflejarlo cuando tenemos esa relación en el trabajo, en el estudio, con nuestra familia y en todo lugar. Porque dice ahí que Samuel crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Esa preciosa gracia. Y es esa gracia que también nosotros reflejamos y que el Señor derrama en nosotros, para con Él y para con los hombres. Entonces mire lo importante de nosotros estar allí teniendo ese necesario en la iglesia.
Porque en la iglesia usted sabe que nosotros no vamos a jugar, que nosotros no vamos, como bien lo dice nuestro Señor Jesucristo, a ser mercaderes. Porque habían en ese tiempo, y de pronto en estos tiempos, muchas iglesias las han también puesto en esa condición, como cueva de ladrones. Amén. Pero rogamos al Señor y oramos por aquellas iglesias. Amén. Porque el mismo Señor Jesucristo dice: mi casa es casa de oración. Entonces también hay una necesidad de nosotros ir a la iglesia, a la casa del Señor, porque a su vez en nuestro corazón hay esa necesidad de orar al Señor, a esa necesidad de tener intimidad con el Señor. Entonces es necesario, amén. Y ese es el necesario, el primero que quería mencionar, porque hay muchos necesarios en la palabra del Señor. Pero si usted tiene también allí un versículo, me lo puede compartir, amén, porque me gusta interactuar. No sé si están muy atentos o están muy callados, o el frío los tiene así calladitos, o que no sé, pero quiero escucharlos también, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver otro necesario que está allí mismo en Lucas, en el versículo 15. Gloria a Dios. Y es muy conocido, mi amado hermano, este pasaje, que el Señor cada vez nos da más espigas de este pasaje tan hermoso y tan maravilloso. Y quiero que lo leamos, amado hermano, desde el versículo, vamos a leerlo, desde el versículo, ya le voy a decir, estaba yo yendo a otro libro. Vamos a leerlo desde el versículo 29. Vamos a leerlo desde el versículo 29. Amén. Usted conoce esa historia. Estaba allí hablando del hijo pródigo menor que regresa a la casa, y el hijo mayor se enoja al padre. Amén. Dice el versículo 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Versículo 29. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y mataste para él becerro engordado, y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Aleluya. Entonces, es un pasaje que nosotros conocemos, que nos han enseñado, que hemos recibido enseñanzas maravillosas de él, también lo hemos predicado. Pero cada vez el Señor nos enseña algo bien hermoso. Y aquí encontramos otro necesario. Y aquí dice que el hijo mayor se enojó, se irritó, porque su padre había hecho una fiesta, porque su padre estaba alegre, porque su padre estaba contento. Pero el hijo mayor se enojó, porque él había guardado esa esperanza en su corazón de que aunque lo tenía todo con su padre, el padre le iba a dar
unos cabritos para ir a gozarse con sus amigos. Él tenía esa esperanza, porque bien lo leímos. Te he servido, te he servido. Y mira, no me has dado nada para gozarme con mis amigos. Entonces viene y reniega por el regreso de su hermano. Y miren lo tremendo que me llama la atención, porque allí yéndonos ya esa palabra necesario, y allí en ese versículo 32, dice que era necesario, y esto lo dice el Padre, amén, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hijo, tu hermano, otra vez, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Aleluya. Y es una constante cuando usted ve estas, es una parábola, pero que está, digámoslo así, en tres: la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida o la moneda perdida. Cuando usted ve los tres, hay fiesta cuando finaliza cada una de ellas, hay fiesta. Y la Biblia nos enseña, amado hermano, que en el reino es un lugar de fiesta continua. Porque cuando nos enseña y nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Fiesta. Entonces me habla de un continuo. Pero aquí me dice que era necesario hacer fiesta. Sí, y es una bendición. Nosotros debemos de alegrarnos, no de entristecernos. Cuando predicamos el evangelio y hay una persona que vuelve al redil, hay una persona, no sé si de pronto a usted le ha tocado, cuando usted predica el evangelio a una persona que, amado hermano, que está sumergida en las cosas del mundo, pero que esa palabra que el Señor te ha dado, al escucharla a esa persona, le hace rema y entra el Espíritu Santo, la redarguye, recibe al Señor y comienza a cambiar. Amado, yo le aseguro que en su corazón hay alegría. En su corazón hay alegría. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Qué bueno sería que nosotros fuéramos de aquellas personas que hiciéramos fiesta. ¿Qué quiero decirle? Qué bueno que nosotros fuera de aquellas personas que predicáramos el evangelio y que hubiera alegría en el reino, que hubiera alegría en nuestro corazón. Cuando nosotros predicamos el evangelio y uno se arrepiente, qué bueno nosotros formar parte de esa alegría en los cielos, porque es una necesidad en mi corazón ir a llevar el evangelio, ir a predicar, ir por aquellas almas perdidas. Es una necesidad en mi corazón predicar la palabra, estar aquí con ustedes reunidos. Es un gozo, hay gozo en mi corazón. O sea, necesidad de fiesta, necesidad de gozo. ¿Cuándo? Cuando predicamos la palabra. Cuando un muerto, dice aquí, un muerto vuelve a la vida, vuelve a Cristo. Cuando un perdido es encontrado. A eso es lo que está relacionándose la palabra del Señor. Que yo hay una necesidad en mi corazón de alegría, de fiesta, al ver que aquellos perdidos que les predicamos están en la iglesia, están allí marchando con el Señor. Hay un arrepentimiento genuino a través del mensaje, de la palabra del Señor. Ese es una necesidad. Muchas veces, amado hermano, digámoslo así, nos descuidamos, nos relajamos, porque no tenemos necesidad. No tenemos necesidad, entre comillas, no tenemos necesidad. Pero no nos damos cuenta de la necesidad tan tremenda que hay en muchas personas. La necesidad más grande que todos tenemos es la necesidad de Dios. Es la necesidad de tenerle. Es la necesidad más grande que hay en nuestro corazón. La necesidad
de Cristo, la necesidad de Dios, la necesidad del Espíritu Santo, la necesidad del Padre en nosotros. Pero qué bueno sería nosotros suplir esa necesidad y que haya gozo, que haya fiesta, que haya alegría. Si hay aportes, ya sabe que levanta la mano. Gloria a Dios. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Están concentrados o qué dicen? ¿Que están bien? Gloria a Dios. Espero que estén allí, no que se quedaron dormidos. No, es que de pronto, no, es que se quedaron dormidos los hermanos. No. Allí, si los hermanos hablaron cualquier cosa, amén. Sí, hermano, ahí estamos concentrados, ahí estamos en el tema. El tema nos tiene aburridos porque hay algunos maestros que aburren. Amén. O hay algunos pastores que hacen dormir. Amén. Y yo no quiero ser ninguno de esos dos. Ni de los pastores que hacen dormir, ni de los maestros que aburren. Amén. Quiero que usted esté concentrado, quiero que usted esté allí también aprendiendo como yo también estoy aprendiendo. Amén. Entonces, ¿qué dicen los hermanos? ¿Han escrito alguna cosa o qué Sí, dicen? la hermana María Teresa dice que estamos muy atentos. Están muy atentos allá los hermanos, entonces... Gloria a Dios. No, ahí tenemos... saludamos también a la hermana Lidis Montes. Amén. Ella nos dice amén. María Teresa también nos dice amén. Están allí pendientes los hermanos. Gloria a Dios. Y mire por qué le digo. Aquí nos habla que era necesario hacer fiesta. Necesario. Nosotros tener esa alegría en nuestro corazón cuando vamos a predicar el Evangelio. Necesario de formar parte de aquel grupo que hace que en el reino haya fiesta con un pecador. Allí esa palabra fiesta en el griego es eufraíno. En el griego es eufraíno y significa buen marco mental. Buen marco mental. También significa regocijar. También significa alegrar. También significa banquete. También significa fiesta, por mencionar algunas. Entonces, mire lo tremendo. Habla buen marco mental. Ya hablamos de fiesta. Amén, gloria a Dios. Pero me habla de buen marco mental, porque esa palabra es una palabra compuesta. Una palabra compuesta de la palabra buen o bien y la palabra modo de pensar. Modo de pensar. Y esa palabra allí, modo de pensar, la vemos en Primera de Corintios, que quiero que me acompañe allí. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Y mire, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué le quiere decir el padre al pródigo mayor? Que era necesario. Mire, tan tremendo. Y le dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. Entonces, cuando lo llevamos allí a Lucas capítulo 15, el padre le dice: es necesario que cambies esa manera de pensar. Es necesario que cambies esa manera de pensar a un pensamiento maduro. Porque ¿cómo va a haber tristeza cuando un pecador se arrepiente? ¿Cómo va a haber tristeza cuando alguien estaba muerto en los delitos y pecados y vuelve a la vida? Entonces él estaba diciendo allí: mira, es necesario que cambies tu manera de pensar y que haya una alegría en tu corazón cuando un alma, y recuerdo a un hermanito muy querido que siempre decía una almita, iba a orar allá a los hospitales y nos decía: tengo oración de una almita recibió el Señor. Hermano, una almita, que haya alegría en mi corazón, pero debemos de cambiar. Era necesario cambiar esa manera, el modo de pensar, para tener un buen modo de pensar, de que haya una alegría en nosotros. No sé, pero hay personas que se alegran, amado hermano, con el dolor ajeno, que se alegran con la muerte de algunos, que se alegran, amado hermano, con las cosas malas. No, que ya no seamos nosotros niños en ese modo de pensar.
sino que seamos maduros. Y le estaba hablando al hijo pródigo mayor. ¿Qué le estaba diciendo el padre? Es necesario que madures. Es necesario madurar. Nosotros debemos madurar en el Señor. Debemos madurar en el Señor. Y como bien lo decía ahora, formar parte de aquellos que, que dan alegría. Formar parte de aquellos que dan alegría. Amén. No regocijarnos en la tristeza. No regocijarnos, en el dolor. No regocijarnos, amado hermano, en las cosas malas. Tenemos que cambiar. Porque ahí nos lleva ese pasaje. En la manera de pensar debemos de madurar. Entonces es necesario. Amén. Hacer fiesta y regocijar. Es necesario el buen modo de pensar. O es necesario tener la mente madura. Tener unos pensamientos de un hermano maduro. No hablo de un hermano que tenga muchos años en la iglesia, pero que ni siquiera, mi amado hermano, ni siquiera se congrega. Lleva muchos años de conocer al Señor, sí, pero no ha tenido frutos verdaderos de un arrepentimiento genuino. Su modo de pensar es del niño todavía. No es un modo de pensar maduro. Porque mire el que sigue, el otro necesario que sigue. Y quiero que me acompañe también allí a Juan. Y también es muy conocido este pasaje de Juan, capítulo 3. Y lo podemos leer en el versículo 7. Y dice: no te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. Mire donde hemos comenzado. Es una necesidad estar en el templo. ¿Pero para qué? Por eso bien lo decía. Muchos pueden ir a la iglesia. Amén. ¿Pero a qué? ¿Qué están haciendo? La palabra, si está haciendo rema en su corazón, si estamos atentos a la palabra, si nos estamos gozando, si estamos aprendiendo, si hay en nuestro corazón el deseo, esa necesidad de orar, buscar la intimidad del Señor. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento. Para que tengamos un pensamiento maduro. Para que haya un nuevo nacimiento. Amén. Hay un aporte de nuestros hermanos, gloria a Dios. Amén. También saludamos a la hermana Luzmeri González. Ya nos dice hermosa palabra y nos comparte. Amén, aleluya. Que nuestros pensamientos sean tan maduros que no lleguemos a la tristeza. Gloria a Dios. Y como bien lo hemos dicho, puede llegar dolor, puede llegar tristeza. Sí, pero que esa tristeza no nos mueva de nuestra manera de pensar. Que esa tristeza no nos mueva nuestra creencia. Que esa tristeza no nos mueva o no nos haga caer en esa falta de fe. Podemos estar tristes porque es natural, somos humanos. Lo hablamos ayer un poquito, cuando nos habla de la acacia. La acacia es una madera fina, una madera muy resistente, pero es recubierta de oro. O sea, nos habla de la divinidad, pero nos habla del fruto de la tierra. Y eso somos nosotros. Nosotros fuimos sacados del polvo de la tierra. Humano, nos habla de la humanidad. Y esa madera de acacia era moldeable. O sea, nosotros tenemos dolor, pero buscamos lo celestial. Puede que tengamos dolor, pero confiamos en Cristo, confiamos en nuestra salvación. Y que nuestro modo de pensar no vaya a cambiar nuestra manera de actuar, como bien lo decía nuestra hermana Mary. Porque yo puedo tener tristeza, pero que no cambie mi manera de pensar,
que haya una madurez en mi ser para no cambiar esa manera de pensar y que mis pensamientos, a pesar de la tristeza, a pesar de las dificultades, no cambie mi manera de pensar. Amén. Porque cuando nosotros leemos la escritura, en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que cuando nosotros tenemos una manera de pensar conforme a la de Dios, diferente, cambiada, va a cambiar también nuestra manera de actuar. Entonces es indispensable la mente, el pensamiento, porque si nosotros cambiamos la manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de actuar. ¿También hay aportes de nuestros hermanos allí? Saludamos a la iglesia de Ebenezer Tecate, el hermano Fran, el pastor Fran, gloria a nos Dios. dice bendiciones. Gloria a Dios. Entonces, mire qué hermoso. Dice allí Juan, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Necesario. Es una necesidad. Y esto no lo entendía Nicodemo. Nicodemo, maestro, rabino, uno de los principales de la sinagoga, y no entendía. Entonces hay gente, mi amado hermano, que lleva muchos años en la iglesia, muchos años, pero todavía no han nacido de nuevo. Todavía no han nacido de nuevo. Porque esa palabra, cuando nosotros la analizamos, va concatenada con el versículo 3, ahí mismo, que dice, en verdad os digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por eso, muchas personas no ven el reino. No ven el reino. No sé si de pronto usted ha escuchado personas o hermanos de otras iglesias, de otros ministerios, que llevan muchos años en el evangelio. Pero usted les habla un rema y ellos le pueden decir, qué tremendo. Tantos años que yo llevaba en la iglesia y yo no había visto esto. Porque es una palabra de aquellos que han nacido de nuevo. Y cuando habla aquí, nacido, es necesario, o aquí dice, en verdad te digo, que es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, o el que no nace de arriba, allí es nacer del reino. Nacer del reino. Nosotros tenemos que nacer del reino. Tenemos que tener un nacimiento, no terrenal, sino del reino, buscando las cosas de arriba. Por eso el Señor Jesucristo dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. O sea, mi visión del reino, las cosas del reino, como dice aquí, van a ser diferentes. Ya voy a ver el reino. Voy a ver las cosas del reino. Voy a entender las cosas del reino. ¿Cuándo? Cuando tengo a Cristo en mi corazón y las cosas viejas están atrás. Las cosas viejas están atrás. Y sigo siendo formado por el Señor. Formado. Las cosas viejas quedan atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero Él me está hablando de una creación. Siendo formados ¿por quién? Por Cristo. Entonces yo tengo que tener esa formación. Puede que tenga muchos años, amado hermano, pero si yo no me he dejado formar, si yo no he nacido de nuevo, no puedo ver las cosas del reino. No las puedo ver. Y por eso dice, es necesario nacer de nuevo para ver las cosas del reino. Ya luego usted ve más abajo, es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar, pero también dice para heredar. Entonces hay algo hermoso en todo esto. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos ser transformados, nacer de nuevo en Cristo. Dejar que Él nos moldee, dejar que Él nos forme. Él es el alfarero, lo hablamos hace unos días atrás. Él es el alfarero y es el que nos forma a nosotros. Pero es una necesidad. Es una necesidad. Por eso Él lo decía. Hay muchos que siendo viejos
Su pensamiento a su vez es viejo. Pero aquel que llega a una madurez o que está allí en un crecimiento, siendo maduro en el Evangelio, su pensamiento es un pensamiento maduro. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. No todos nosotros necesitamos un encuentro con el Señor. Todos necesitamos un encuentro con el Dios Altísimo. Mucha gente puede decir, no, qué bendición. Una vez alguien me estaba hablando con él, y entonces él me dijo, qué bendición su familia, qué bendición usted, porque mire qué familia tan hermosa. Y yo, gloria a Dios, ustedes ahí en el Evangelio, ellos nacieron en el Evangelio. Y le dije yo, hermano, primero yo le doy gloria a Dios, porque yo no nací, no le doy gloria a Dios porque no nací en una casa cristiana, no, sino que le doy gloria a Dios porque el Señor me rescató de una vana manera de vivir, hermano. Yo le decía, usted me conoce ahora, pero usted no me conoció en el pasado, no me conoció mi pasado. El Señor me rescató, y a su vez mis hijos están allí con nosotros, pero ellos también necesitan tener un encuentro con Dios. Esto es personal. Todos necesitamos tener un encuentro con Dios. Todos necesitamos nacer de nuevo. No es que el papá nace de nuevo y ya los hijos y la esposa nacen con él. No. Todos necesitamos nacer de nuevo. Por eso aquí Nicodemo había estado siendo un rabino, un importante del Sanedrín, pero no conocía las cosas del reino. ¿Por qué? No había nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Y nosotros vemos una figura que estos días de pronto la hablamos, hermosa. Aquí nos habla del bautismo. Y lo hermoso es que el que nace de nuevo sale del mundo, pero sale con todo y corazón. Porque vemos la figura en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pero muchos salieron mezclados, muchos egipcios, e hicieron que muchos israelitas recordaran los dioses, recordaran lo que comían, amado hermano, y quisieron, usted lo puede leer allí, y quisieron devolverse a Egipto. O sea, tenían su corazón en Egipto, no habían salido realmente de Egipto. De Egipto salimos dejándolo todo, como bien lo dijimos en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas se quedan en Egipto, y todas son hechas nuevas. Comenzamos a caminar, pasan por el desierto, van al Mar Rojo. Allí nos habla el Mar Rojo del bautismo en agua. Luego trascienden, siguen en el desierto y pasan el Jordán, bautismo en el Espíritu. ¿Para qué? Para llegar a Canaán, a esa ciudad, a esa tierra de abundancia que fluye leche y miel. Pero es allí donde tenemos que permanecer. O sea, hay una necesidad hermosa para no solamente ver el reino, ver la palabra diferente, entenderla, ver el reino, sino también entrar y heredarlo, o sea, permanecer, quedarnos allí. Por eso es una necesidad, porque aquí nos habla nacer de nuevo, y de agua y del Espíritu, bautismo en agua, bautismo del Espíritu necesario, y luego entrar y permanecer en la tierra de abundancia. Es una necesidad, lo necesitamos, pero necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio, mi amado hermano. No es a nuestra manera. Dejémonos orientar, dejémonos guiar, dejémonos limpiar, dejémonos formar. Obedezcamos, amado hermano, obedezcamos. No sé por qué muchos, no, es que yo todavía, no, es que yo siempre, no, es una necesidad, mi amado hermano, es una necesidad. Nacer de nuevo. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Amén.
Tenía también otros versículos, pero ya el tiempo es apremiante. Y con el favor de Dios, si usted lo desea, lo podemos ver mañana. Amén, si usted lo desea. Pero es interesante este tema, es interesante, porque es una necesidad. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Rey amado, por tu palabra. Hermosa, hermosa palabra, Señor amado, que nos das día tras día, Señor. Nos nutre, Señor, este alimento espiritual, Señor, para darnos un crecimiento, papito lindo. Para crecer en sabiduría, en gracia, Señor, para contigo, Señor amado. Señor, nosotros no queremos dejar caer, Señor, como el Samuel, ni una sola palabra a tierra. Queremos, Señor amado, coger tu palabra. Queremos comer tu palabra, queremos cumplir, queremos guardar, queremos poner por obra tu palabra, Señor. Es necesario estar en la casa de nuestro Señor. Es necesario, papito lindo, en el nombre de Jesús, hacer fiesta. Y es necesario nacer de nuevo. Coloca en nuestro corazón esto necesario, Señor, y que podamos, bendito Dios, cumplir, obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor amado, este pueblo. Bendigo este pueblo, Padre, un pueblo precioso, un pueblo, Señor, que tú amas, que amamos nosotros también, Señor. Un pueblo precioso, Señor, que nos has dado. Yo lo bendigo con todo mi corazón les bendigo. Pero te ruego, Padre, que seas tú también bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, recuerde que el día de mañana estaremos nuevamente aquí, si Dios lo permite, en un discipulado más. Y el jueves estaremos en el tiempo de intercesión. El día viernes, con el favor del Señor, estaremos en el culto a las 6 de la tarde. El día sábado estaremos por vía Meet, Google Meet, en la escuela de intercesión a las 4 de la tarde. Y el día domingo también estaremos transmitiendo por Google Meet el culto de Santa Cena. Culto de Santa Cena a las 6 de la tarde. Si usted quiere compartir con nosotros, bienvenido. Descarga Google Meet y a las 5 de la tarde nos lo hace saber. Primeramente nos hace saber que quiere estar con nosotros, y a las 5 de la tarde, 5:30, vamos a estar enviando el enlace o el link para que podamos todos compartir allí virtual presencial. Dios les bendiga. Un abrazo.